Tai Chi, Tai Chi Chi Kung, estructura. El taoísmo. El taoísmo es el sistema filosófico y espiritual más antiguo de China. Los taoístas afirman que todos formamos parte de la naturaleza y que hemos nacido de la energía de la tierra, los astros y los elementos. Sin embargo, por alguna razón hemos olvidado cuál es nuestro lugar en ese sistema, por lo que necesitamos aprender a recuperar nuestra herencia legítima como hijos de la naturaleza. La forma en que la naturaleza funciona se llama Tao. La manera de desarrollar nuestro máximo potencial, y vivir en armonía con los patrones y la energía de la misma también se llama Tao. Para los taoístas, el fin y los medios son la misma cosa. Ellos viven la vida como un proceso tal como una danza. Al igual que el universo, nuestro cuerpo es un todo integrado y cada una de sus partes se relaciona con las demás y depende de ellas. Sin embargo, al llegar a la edad adulta y llevar una vida sedentaria, con frecuencia nos olvidamos de usar todas las partes de nuestro cuerpo. Solemos depender de la cabeza y los brazos, utilizando la columna vertebral, las caderas y las piernas solo para bajar del coche, para subir al ascensor y para sentarnos en nuestra silla giratoria, donde nuevamente usamos solo la cabeza y los brazos. Al restringir nuestros movimientos olvidamos cómo movernos con fuerza, agilidad y eficiencia. Nos olvidamos de cómo vivir plenamente en nuestro cuerpo, limitando cada vez más nuestra forma de movernos, hasta que finalmente nos olvidamos de lo que realmente somos. El Tai Chi Chi Kung es una parte muy importante del taoísmo. Está basado en los principios del Tao y es una expresión cinética de esta doctrina, al tiempo que constituye una práctica personal encaminada a comprender y percibir su esencia. La práctica diaria del Tai Chi Chi Kung nos hace ser nuevamente como niños, eliminando la rigidez y la tensión y nos permite aprender a movernos en forma libre y natural, con todo nuestro cuerpo integrado estructural y energéticamente. De esta forma reflejamos nuestra relación con el gran todo, como partes del universo. El Tai Chi Chi Kung nos da la oportunidad de ser nosotros mismos. Actualmente existen muchos estilos de Tai Chi. Sin embargo, en todos ellos el primer paso, consiste en aprender y memorizar los movimientos externos. La práctica de todos los movimientos en secuencia se conoce como la forma del Tai Chi. Una vez aprendida la forma, el resto del trabajo para el dominio del Tai Chi es aprender a utilizar la energía en cada postura. El trabajo con el Chi o energía se llama trabajo interno. El trabajo interno es lo que hace del Tai Chi una disciplina única y lo que lo distingue de las formas externas de las artes marciales. La estructura interna permite que el cuerpo se mueva como un todo. No aprender la parte interna del Tai Chi es como no mirar el interior de la ostra para descubrir la perla. La base para dominar la estructura interna del Tai Chi es la meditación energética. Muchos estudiantes de Tai Chi de todo el mundo carecen de preparación en este tipo de meditación. Por desgracia, la mayoría de ellos aprenden primero las formas más largas y difíciles de esta disciplina. Para hacerlo,
tienen que dedicar muchos años a la práctica y a la corrección, con el objeto de perfeccionar la forma externa y hacer que se vea bien. La gran cantidad de tiempo que dedican a la forma externa hace que con frecuencia el trabajo interno sea descuidado. La principal ventaja del Tai Chi Qigong es que se trata de una forma concisa, compuesta de 13 movimientos que se repiten en 4 direcciones. A pesar de su brevedad, contiene y se aprende rápidamente, por lo que hace posible emprender de inmediato el trabajo interno. Una vez que el practicante se familiariza con la esencia del Tai Chi Qigong, el aprendizaje de las formas más largas resulta relativamente fácil. La falta de experiencia en meditación, junto a la necesidad de aprender formas muy largas, dificulta muchas veces el acceso al trabajo interno. En el Tao curativo esos aspectos del Tai Chi son enseñados separadamente, como la meditación energética sentada, la meditación en pie y la meditación en movimiento. Meditación energética sentada. En este tipo de meditación, el practicante se sienta en una posición cómoda. Al adoptar esta postura, fortalece su conciencia y su concentración sin distraerse con los movimientos del cuerpo. El objetivo principal de esta práctica consiste en aprender a silenciar y concentrar la mente y a relajar los órganos internos y otras partes específicas del cuerpo. Esta fase se completa con la sonrisa interior y los 6 sonidos curativos. El siguiente paso es conectarse con la energía vital. Esto se logra con las meditaciones de la órbita microcósmica y la fusión de los 5 elementos, en las que se capacita a la mente para que sienta el chi, lo genere, lo almacene en un centro de energía específico llamado Tantien, lo dirija hacia otras áreas para sanarlas y fortalecerlas y lo guarde para usarlo en el futuro. Además, la energía se transforma en un nivel más elevado de paz mental, equilibrio y felicidad interna por medio de un proceso de purificación. Si uno aprende el Tai Chi sin realizar ningún tipo de meditación sentada, le será más difícil sentir el chi y usar la mirada de la mente para recoger, concentrar y dirigir la energía. Meditación energética en pie. El aprendizaje de la meditación sentada facilita la práctica de las meditaciones en pie, como el Qigong camisa de hierro. En estas, se comprime suavemente la energía y se la guía a través de la órbita microcósmica. Además, se aprende a ajustar la estructura de la postura alineándose con la fuerza de gravedad, de manera que uno queda conectado a tierra o enraizado estructural y energéticamente. Una vez que percibimos la alineación e integración de nuestra propia estructura estando en pie, podemos dar movimiento a esta experiencia dentro de la forma del Tai Chi. La meditación en pie es la forma más rápida y fácil de dominar este vital aspecto interno del Tai Chi. Casi todos los grandes maestros de Tai Chi afirman que la meditación en pie es un factor decisivo para alcanzar niveles de habilidad más elevados. Meditación energética en movimiento. El Tai Chi Qigong permite integrar lo aprendido en la práctica de la meditación sentada y de pie y convertirlo en movimiento. Al dominar los principios cinéticos del Tai Chi,
podrá aplicarlos gradualmente a todos los movimientos de su vida cotidiana. Ya sea lavando los platos, arreglando el jardín o caminando por la calle, se moverá espontáneamente en armonía con el Tao. Esta es la esencia del Tai Chi Kung. El Tai Chi es un arte y en él, al igual que en las demás formas de expresión artística, la instrucción personal es indispensable para alcanzar los niveles más elevados. Los 13 movimientos son fáciles de dominar, y su mente pronto estará libre para aprender a experimentar y dirigir el flujo del chi. Para seguir avanzando. Orígenes del Tai Chi Kung, historia del Tai Chi y su función en el Tao curativo. Los descubrimientos arqueológicos realizados en las últimas décadas han sacado a la luz múltiples pruebas de que los ejercicios calisténicos y de respiración se practicaban ya en tiempos tan remotos como la dinastía Zhou, 1100 a 221 AC. Es probable que el Tai Chi se desarrollará a partir de las formas antiguas de ejercicios de Tao y Chi Kung combinadas con la circulación interna de la energía y la respiración y con las aplicaciones marciales de la época. Las historias tradicionales del Tai Chi fueron escritas mucho tiempo después de que este arte se diera a conocer ampliamente. En ellas se afirma que durante el siglo XIV, un ermitaño llamado Chang Sanfeng recibió las enseñanzas del Tai Chi en una serie de sueños. Otras versiones afirman que Chang Sanfeng creó el Tai Chi al observar una pelea entre una serpiente y una grulla. Otras interpretaciones sitúan los orígenes de esta disciplina en la dinastía Tang, 618 a 907 DC. Quizás la teoría más verosímil sea la que dice que el Tai Chi fue creado por Chen Guangting, el noveno jefe del clan familiar Chen, de la provincia de Honan. Este personaje era general del ejército de la dinastía Ming. Cuando ésta cayó en manos de los manchúes en el año 1664, Chen se retiró a Chengjiagou, la villa de la familia Chen, en la provincia de Honan y usó su entrenamiento militar para crear una serie de movimientos que enseñó a los miembros de su clan. Dichos movimientos se basaban en el estilo del puño rojo del vecino templo Shaolin, combinado con los movimientos del famoso manual de boxeo del general Qi Huang. Algunos relatos afirman que años después, un taoísta vagabundo llamado Chuanfa visitó Chengjiagou y enseñó al clan Chen a incorporar los principios del Tao, como el uso del flujo del Qi y el Yin y Yang, a sus movimientos, convirtiendo el boxeo de la familia Chen en Tai Chi Chuan, el boxeo supremo y absoluto. Sin embargo, la familia Chen desaprueba este relato y afirma que Chuanfa simplemente era un alumno de Chen Guangting. El clan afirma que los primeros escritos de su antepasado demuestran que cuando él creó las formas de Tai Chi estilo Chen ya estaba familiarizado con la alquimia interna taoísta. También está claro que las demás formas de Tai Chi se derivaron posteriormente del estilo Chen. Hasta principios de este siglo, el Tai Chi era una práctica secreta que se transmitía únicamente a los miembros de la cerrada estructura familiar y a discípulos leales. El entrenamiento en artes marciales era una empresa muy costosa. Con frecuencia, los maestros consumados exigían pagos exorbitantes en lingotes de oro,
dinero o servicios. Desde el punto de vista moral, estos maestros pedían a sus discípulos una lealtad y una obediencia absolutas. Además, el entrenamiento requería muchos años de práctica constante. Al aumentar el uso y la disponibilidad de las armas de fuego, casi todas las artes marciales comenzaron a declinar rápidamente. Dado que el dominio de este tipo de armas exige muy poco entrenamiento y prácticamente ninguna disciplina, las personas que aprendieron a usarlas tuvieron una evidente ventaja sobre aquellas que se habían entrenado arduamente en artes marciales. Por esta razón, el panorama para estas disciplinas a principios de siglo no era muy alentador. Al enfrentar el hecho de que su arte podía volverse obsoleto, algunos de los viejos maestros comenzaron a enseñar abiertamente a cualquiera que pudiese pagarles. Cuando en el año 1912 el antiguo imperio chino cayó en el caos y el experimento de una república democrática culminó con la victoria de los comunistas en 1949, las artes marciales comenzaron una etapa de transición, en la que dejaron de ser un arte bélico mortífero para convertirse en una práctica de fomento de la salud y la longevidad. En las últimas 4 décadas el Tai Chi se ha convertido en un sistema de salud muy popular entre los habitantes de China. Quienes visitan ese país o cualquiera de las comunidades chinas en el extranjero, pueden ver grupos numerosos de personas de todas las edades que practican esta disciplina en lugares abiertos durante las primeras horas de la mañana. La fascinación por el Tai Chi se ha extendido a las comunidades no chinas de todo el mundo. Antes de la Segunda Guerra Mundial, las artes marciales asiáticas eran casi totalmente desconocidas en los Estados Unidos. Sin embargo, durante la Guerra del Pacífico, los soldados estadounidenses que regresaban a su patria contaban historias acerca de las extraordinarias habilidades de algunos combatientes japoneses. Durante la ocupación de Japón, muchos soldados estadounidenses comenzaron a estudiar judo, jiu-jitsu, karate y otras artes marciales orientales. Poco después de la Guerra de Corea, las artes marciales de ese país comenzaron también a ser conocidas en Occidente. Durante los primeros años de la década de los 60 y mediados de los 70, las formas predominantes de las artes marciales que se practicaban en los Estados Unidos y en Europa eran el judo, el karate, el aikido y el taekwondo. El tai chi comenzó a ser conocido entre el público a finales de los años 60. Desde entonces ha continuado difundiéndose y se ha convertido en una de las formas de ejercicio con más adeptos en todo el mundo. La práctica del Tai Chi popularizada durante el presente siglo ha llegado hasta nuestros días a través de 3 tradiciones familiares principales. La primera es el estilo de la familia Chen, descrito líneas arriba, el cual combina técnicas de fuerza suaves y explosivas. La segunda es el estilo de la familia Yang, derivado del estilo Chen en el siglo XIX y que posee un ritmo suave y un flujo uniforme. La tercera es el estilo de la familia Wu, derivado de las formas Chen y Yang también en el siglo XIX, con sus sutiles movimientos articulares. Un estilo familiar célebre, aunque menos conocido, es el Tai Chi estilo San,
que es un sistema creado a principios del siglo XIX por el gran boxeador de estilo interno San Lu Tang, el cual combina elementos de Xing Wun Chuan y Pakua Chang dentro de la secuencia del Tai Chi. Otro sistema familiar poco conocido es el Tai Chi estilo Ao, derivado del estilo Chen en el siglo pasado y que se caracteriza por sus movimientos circulares muy cortos e intrincados. Entre otras formas podemos mencionar el Tai Chi estilo Fu y el estilo Chen Pan Ling, ambos creados en el presente siglo. Estos estilos se llaman combinados porque en su forma de realizar los movimientos incorporan el sabor y la expresión de los tres estilos familiares más importantes. También existen otros estilos no familiares. De algunos de ellos se afirma que fueron creados en los templos y monasterios hace siglos mientras otros surgieron en el siglo XX. Entre ellos se encuentran el Kuang-pin Tai Chi, el Wu-tang Tai Chi, el estilo 24 de Yang y el Chengman Ching. Este último es una variación abreviada del estilo de la familia Yang. Tai Chi Chi Kung. La forma de los 13 movimientos. La forma que se estudia es la de los 13 movimientos y que llamamos Tai Chi Chi Kung 1. Se cree que fue creada por la familia Chen. En el siglo XIX fue modificada por la familia Yang y sufrió numerosas transformaciones hasta llegar a nuestros días. A pesar de los múltiples estilos y variaciones, los principios básicos de todas las formas de Tai Chi son esencialmente los mismos. 1. Concentrar la mente y el Chi. 2. Relajarse en movimiento mientras se distingue la plenitud, Yang, del vacío, Yin. 3. Mantener el cuerpo enraizado en el suelo y el centro de gravedad en un nivel bajo. 4. Mantener la estructura ósea alineada con las fuerzas del cielo y de la tierra y transmitir esta última a través de dicha estructura hacia un punto de descarga único. 5. Permitir que el chi circule y mueva los músculos, los huesos y los tendones en forma lenta y coordinada sin llevar hasta los extremos las limitaciones físicas del cuerpo, y moverse suave y continuamente con una integración corporal absoluta. La estructura del estilo de los 13 movimientos es muy simple, pero contiene la esencia del Tai Chi. Esta forma es lo suficientemente compacta como para poder practicarla en un espacio cuadrado de 1,5 metros de lado. El Tai Chi Chi Kung se dirige hacia los 4 puntos cardinales, comenzando con el norte y moviéndose de derecha a izquierda, empezando con la mano izquierda y viceversa, de izquierda a derecha comenzando con la mano derecha. Como las formas del lado derecho y del lado izquierdo son consecutivas, es posible prolongar la práctica del Tai Chi tanto como se desee. Si hay limitaciones de tiempo se pueden practicar simplemente los 13 movimientos en una sola dirección. Las personas que practican el Tai Chi en las ciudades, con frecuencia se desaniman por la necesidad de encontrar un espacio privado y extenso para realizar las formas más largas, cuya práctica adecuada puede requerir una superficie de entre 20 y 30 metros cuadrados. Con frecuencia, estas formas tienen tantos movimientos que es necesario emplear 20 minutos o más para completarlas.
La forma de los 13 movimientos es el sistema perfecto para cualquiera que desee practicar esta disciplina con las limitaciones de tiempo y espacio que la vida urbana nos impone. Eiuchi. Según la cosmogonía taoísta, antes de la creación del universo manifestado existía un estado de vacío total. En ese estado primordial, nada se movía. El concepto relativo del tiempo no tenía aplicación en ese estado primordial, ya que no había nada con que compararlo. Todo era un vacío. Los antiguos taoístas le dieron el nombre de Uchi. U significa ausencia, negación, nada. La sílaba chi, si bien se pronuncia en español de la misma manera que la palabra que designa a la fuerza vital, tiene en chino un significado totalmente diferente. Esta sílaba significa lo más alto o absoluto, por lo que Uchi significa la nada absoluta. Tai Chi, Yin y Yang primordiales. El Uchi se movió gracias a algún impulso desconocido y allí comenzó el primer momento de la creación. Este primer impulso se manifestó como Chi a través de la polaridad primordial de Yin y Yang, negativo y positivo. La interacción del Yin y el Yang es la expresión esencial del Uchi. Los taoístas llamaron a este proceso Tai Chi o Supremo Absoluto. Los múltiples fenómenos del universo visible e invisible son el resultado de la interacción entre el Yin y el Yang. El Chi, origen de todo movimiento, el Chi o fuerza vital es la base de todas las prácticas taoístas, del mismo modo que la electricidad es el fundamento de la civilización moderna. Sin ella, prácticamente cualquier aspecto de la vida moderna se detendría. De igual forma, sin el Chi, nuestra vida cesaría abruptamente. El Chi puede ser definido como bioelectricidad, fuerza vital, vitalidad o simplemente energía. Es todas estas cosas y ninguna de ellas exclusivamente. Así como la electricidad, en toda su profundidad y vastedad, sigue siendo un misterio para los científicos, el Chi se encuentra más allá de toda comprensión intelectual. De acuerdo con los antiguos taoístas, el Chi está en el aire que respiramos, aunque no es solo oxígeno ni ninguno de los gases que componen la atmósfera. El Chi se encuentra también en los alimentos que comemos, aunque no es solo una vitamina, mineral o hidrato de carbono que pueda aislarse químicamente. El Chi se absorbe en los alimentos mediante la fotosíntesis, aunque no es la luz del sol ni ninguno de los tipos de rayos detectables por los modernos aparatos sensores. El Chi es la esencia de los alimentos que consumimos y del aire que respiramos, es el nutriente real del cuerpo. Al respirar y alimentarnos, llevamos el Chi al interior de nuestro cuerpo. Sin el Chi no habría vida. Los 5 elementos o fases. La interacción del Yin y el Yang se expresa a través de 5 fases básicas de comportamiento energético, conocidas como los 5 elementos. Estos no solo se refieren a los elementos físicos que encontramos en todas partes, sino también a las 5 formas en que el Chi se expresa a sí mismo en el universo. La primera fase es energía en reposo, energía en un estado de quietud y concentración extremas.
Esta fase se llama agua porque este elemento, si no se lo agita, entra naturalmente en un estado de quietud extrema. La segunda fase es una evolución de la primera. Si la energía está extremadamente inmóvil y concentrada, entra en actividad en un momento dado, al igual que el buchi. Esta fase es la de la expansión de la energía y se llama madera porque los árboles entran en actividad en primavera después de un largo periodo de descanso invernal. La explosión de actividad de esta fase no dura demasiado, pues pronto se estabiliza en un periodo de liberación continua de energía. Esta tercera fase se llama fuego porque dicho elemento es capaz de mantener un alto índice de liberación de energía durante un periodo prolongado. Cuando esta liberación de energía del fuego comienza a declinar, da origen a la cuarta fase, la de la contracción de la energía. Esta fase se llama metal, porque este elemento es una forma de energía muy concentrada. La quinta fase de la energía es la del equilibrio central y la armonía de las otras cuatro fases. Esta fase final se llama tierra porque en ella se apoyan todos los demás elementos. El yin y el yang es la raíz y el tronco de toda la creación. Los 5 elementos son las ramas que soportan a las hojas, flores y frutos del universo. El resultado de las 5 fases de la energía es la manifestación y la actividad del Sol, la Luna, las estrellas, los planetas y toda la vida de la Tierra. Esta visión de la cosmogonía taoísta podrá parecer abstracta y simplista, pero la ciencia moderna ha llegado esencialmente a las mismas conclusiones con respecto a la creación. Toda materia del universo se compone de partículas atómicas. Los átomos, considerados antiguamente como las partículas de materia más pequeñas e indivisibles, se componen a su vez de partículas y ondas subatómicas puestas en movimiento por la polaridad positiva y negativa. Asimismo, los científicos han desarrollado el concepto de la explosión original de energía, que ellos llaman el Big Bang o Gran Explosión. Los taoístas consideran al universo como un vasto océano de energía interactuante, impulsada por la interacción fundamental del yin y el yang. Los seres humanos somos una de las manifestaciones más complejas de tal interacción. El universo, considerado como una manifestación de los 5 elementos, es autosustentable. Todos los seres vivos interactúan constantemente con todos los elementos de la creación por medio de la alimentación, la respiración, la percepción de sensaciones y sentimientos y por el pensamiento. ¿De dónde se deriva nuestra fuerza vital? Según los taoístas, la fuente básica de la energía humana proviene de nuestros padres. La energía yin de la madre contenida en el óvulo y la energía yang del padre existente en el espermatozoide proporcionan las chispas iniciales que encienden el fuego de la vida. Esta energía de nuestros padres se llama energía innata o chi original. Una segunda fuente de chi es la radiación procedente de las estrellas en forma de luz, ondas electromagnéticas y vibraciones subsónicas. Las estrellas más importantes en este proceso son el Sol, la estrella polar y las que forman la constelación de la Osa Mayor. Para subsistir,
los humanos dependemos particularmente del chi irradiado por las estrellas y los planetas a través del espacio. El aire que respiramos está cargado de energía cósmica en forma de partículas extremadamente pequeñas de polvo cósmico, formado por residuos de estrellas, planetas y asteroides que estallaron. Llega continuamente a la Tierra y es un elemento esencial del suelo. Las plantas son los únicos organismos vivos que pueden transformar directamente la luz en nutrientes. Los humanos absorbemos la energía lumínica de manera indirecta al consumir vegetales o la carne de otros animales que se alimentan de plantas. La interacción de la luz, el polvo cósmico del suelo, el aire y el agua forma la base de la fotosíntesis de las plantas. Toda la vida de la Tierra depende directa o indirectamente de la vida vegetal. La gran mayoría de los organismos se alimenta directamente de las plantas y una pequeña minoría se alimenta de otros animales herbívoros. El chi es la vida y la abundancia de energía implica abundancia de vida. Si nuestro suministro de energía es bajo debido a una enfermedad o a excesos emocionales, nuestra vitalidad y nuestra motivación disminuyen. La vida deja de ser una experiencia agradable, nos sentimos desconectados del ambiente, de la sociedad y de nosotros mismos. Por esta razón, para los taoístas es muy importante cultivar y mantener un nivel elevado de energía a fin de fortalecer nuestra unión con el universo y con nosotros mismos. El objetivo principal de la práctica del Tao consiste en llegar a un estado de unión completa con la fuente del universo. Toda la vida procede inconscientemente del Wu Chi. La práctica del Tao nos permite lograr la inmortalidad y retornar conscientemente al Wu Chi para disolvernos en la unidad. Los taoístas apoyan activamente cualquier actividad o punto de vista que ayude a fortalecer nuestra unión con el universo. La forma más directa de mantener nuestros lazos con toda la creación consiste en cultivar la energía que es la base de toda la vida. El Tai Chi desempeña una función primordial en el taoísmo, pues es una de las formas más eficientes y sencillas de cultivar el chi y de experimentar nuestros propios orígenes energéticos. La práctica precisa de las posturas del Tai Chi abre y elimina los bloqueos energéticos de nuestros canales de energía. Los movimientos lentos y suaves dan elasticidad a esos canales y los mantienen fuertes y flexibles. Los movimientos rítmicos de los músculos, la columna vertebral y las articulaciones impulsan la energía a todo el cuerpo. Por todo esto, el Tai Chi es un ejercicio que nos da más energía de la que consume, haciendo que después de una sesión nos sintamos relajados y fortalecidos. El Tai Chi, parte vital del sistema del Tao curativo. Aunque el Tai Chi ha sido practicado por profanos durante siglos, su importancia y profundidad solo se puede apreciar plenamente dentro del contexto general de la práctica del taoísmo. Los taoístas antiguos y contemporáneos practicaban y practican el Tai Chi como parte de un programa global para cultivar y desarrollar sus cuerpos físico, energético y espiritual. Esos tres cuerpos corresponden a los tres tesoros de Sanbao: Qing o Jing, energía o esencia sexual; Qi, el aliento interno, energía básica de la fuerza vital; y Sen,
espíritu o consciencia. Todas las disciplinas taoístas se concentran en el fortalecimiento de estos tres aspectos. No hay ninguna disciplina que cultive los tres tesoros con igual énfasis y efectividad. Por esta razón, la mayoría de los adeptos serios usan una combinación integral de prácticas para alimentar los tres tesoros y fortalecer y desarrollar los tres cuerpos. Como apuntamos en la introducción, en el sistema del Tao curativo practicamos una combinación de técnicas sentadas, de pie y en movimiento que se complementan entre sí y crean una base sólida para dominar las artes internas. La órbita microcósmica. Muchas personas han practicado diligentemente el Tai Chi durante años, pero no tienen una idea clara de cómo se siente el chi. Uno de los requisitos del entrenamiento avanzado de las artes marciales es ser capaz de percibir la intención del oponente antes de hacer cualquier movimiento. Si no podemos sentir nuestra propia energía, será imposible que sintamos la de otra persona y mucho menos el chi que activa los pensamientos del oponente antes de que se manifiesten en forma de acción. Por ello, el primer paso en la práctica del Tai Chi Chi Kung consiste en conocer la fuerza que anima nuestro ser y aprender a sentirla, a dirigirla y a hacerla circular a través de la órbita microcósmica. La meditación de la órbita microcósmica es la base de todas las prácticas del Tao curativo. Dicha órbita es nuestro principal circuito energético, pues alimenta a los demás canales del cuerpo. Al abrir la órbita y eliminar bloqueos en su ruta energética, se libera más chi, que revitaliza a la totalidad del cuerpo. Por medio de esta práctica, aprendemos a reconocer cómo se siente el chi cuando lo hacemos circular por el meridiano gobernador, que va de la parte baja de la espalda hacia arriba, y por el meridiano funcional o de la concepción, que corre por el frente del cuerpo de arriba hacia abajo. Cuando somos capaces de sentir el chi circulando por nuestro cuerpo, podemos saber si una postura de Tai Chi es estructuralmente correcta, observando si permite o impide el flujo de energía en el organismo. Es más fácil aprender los fundamentos de la circulación del chi durante la meditación sentada, en la que no nos distrae el hecho de tener que movernos o de prestar atención a los cientos de detalles formales del Tai Chi. Cuando nos familiarizamos con la sensación que produce la circulación del chi, podremos comenzar a integrarla fácilmente en los movimientos del Tai Chi. La sonrisa interior y los 6 sonidos curativos. En la práctica del Tao curativo, el proceso de sentir nuestro propio chi se depura por medio de la sonrisa interior y de los 6 sonidos curativos. La meditación de la sonrisa interior nos permite comunicarnos con nuestros órganos. Por medio de ella nos ponemos en contacto con el yo superior y dirigimos una conciencia amorosa y agradecida a las diferentes partes de nuestro cuerpo. Todos hemos experimentado situaciones en las que nos sentimos como extraños en un nuevo entorno, por ejemplo, cuando visitamos un país extranjero y desconocemos el idioma. Sin embargo, una sonrisa comunica automáticamente a los demás que nuestras intenciones son amistosas. Por ello, la sonrisa es una forma de lenguaje amigable que usamos en la práctica del taoísmo para comunicarnos no solo con otras personas,
sino también con nuestros propios órganos vitales y con las demás partes de nuestro cuerpo. La práctica de los 6 sonidos curativos es un método para armonizar y equilibrar la energía de los órganos vitales por medio de movimientos, posturas y sonidos. ¿Por qué comunicarnos con los órganos vitales? En la práctica del taoísmo se afirma que tales órganos son las partes del cuerpo que absorben, procesan y almacenan el chi y lo mantienen a nuestra disposición para mantenernos vivos. Es indispensable adquirir conciencia de los órganos y sentir el chi para percibir las necesidades del cuerpo y la energía que le da la vida. Los 6 sonidos curativos refrescan y desintoxican a esos órganos y nos ayudan a liberar las emociones negativas que impiden el flujo de la energía. A primera vista, la práctica de la sonrisa interior parece no tener relación con la de los 6 sonidos curativos, pero posteriormente aprendemos a sonreír al órgano con el que estamos trabajando al final de cada sonido. Los taoístas creen que la conciencia está enraizada no solo en el cerebro, sino también en los órganos vitales y, en un sentido más sutil y refinado, en cada una de las células. Los 6 sonidos curativos y la sonrisa interior son el punto de partida para escuchar al cuerpo y crear una sensibilidad interior profunda. Al sonreír a los órganos y agradecerles el trabajo que realizan, despertamos nuevamente la inteligencia de todo nuestro cuerpo. Por tanto, en el Tao curativo siempre comenzamos la práctica del Tai Chi Chi Kung con la meditación de la sonrisa interior. Esto ayuda a que el estudiante se relaje y dirija su consciencia hacia las sutiles sensaciones internas. Aunque por lo general la práctica de los 6 sonidos curativos no forma parte directa de una sesión de Tai Chi, su realización a cualquier hora del día aumenta la relajación y la consciencia interna. Este estado superior influye positivamente en la práctica del Tai Chi. El Chi Kung, camisa de hierro. En la práctica del Tao curativo, el trabajo energético no consiste solo en sentir la energía y comunicarse con los órganos. La energía vital circula en toda la estructura del cuerpo físico, por ello ponemos mucha atención en mantener esa estructura en buena forma. Podemos tener una gran vitalidad, pero si constantemente nos tumbamos en nuestro asiento, nos mantenemos en pie fuera de nuestro centro de gravedad o caminamos encorvados, acabaremos deformando nuestra estructura esquelética. Además, los órganos recibirán una presión innecesaria y los obligaremos a trabajar en condiciones de estrés interno. La circulación del chi quedará bloqueada en ciertos lugares y provocará excesos y carencias energéticas que posteriormente producirán enfermedades. Para evitar o remediar el daño a la estructura física y energética, enseñamos un conjunto de prácticas conocidas como Chi Kung, camisa de hierro. La sílaba Kung en Chi Kung, y en Kung Fu, significa trabajo intensivo. En el Chi Kung, camisa de hierro, trabajamos intensamente con 3 aspectos del chi: el chi del aire que respiramos, el chi innato que se encuentra en nosotros desde que fuimos concebidos y el chi de los órganos. También trabajamos con la estructura esquelética, los tendones, el tejido conjuntivo que rodea a todos los órganos y músculos y la médula ósea.
Aprendemos a ajustar la alineación esquelética de tal forma que si alguien aplica una gran fuerza a nuestra estructura, podremos redirigirla hacia el suelo conservando el equilibrio. Al aprender a colocar nuestra estructura ósea totalmente alineada con la fuerza de gravedad, facilitamos la circulación de la energía vital por todo nuestro cuerpo. Los antiguos taoístas creían firmemente que cualquier cambio en el cuerpo físico produce un cambio similar en la mente y en las emociones. De igual forma, los cambios en el ser mental y espiritual se manifiestan en el cuerpo físico. La integración estructural que se logra con la práctica de la camisa de hierro equilibra nuestro nivel de energía, produce una mejor salud y una mayor estabilidad emocional y física. El trabajo intensivo que se efectúa en la camisa de hierro es un solo punto. Sin embargo, no somos árboles inmóviles. Al poner en movimiento los principios de la camisa de hierro, llegamos a la práctica del Tai Chi. El amor curativo a través del Tao. El Ching Chi, o Jing Chi, que es la energía de nuestro aparato reproductor, es la esencia energética más concentrada de nuestro organismo, así como la semilla contiene a todo el árbol. Nuestra energía sexual contiene la esencia condensada de un ser humano completo. Todas las formas de vida que se reproducen sexualmente poseen una cantidad tremenda de energía en su aparato reproductor. Si esa energía no se emplea para concebir y no se recicla en el interior del cuerpo, simplemente se pierde. Esta pérdida es un gran desperdicio de fuerza vital. De hecho, muchas plantas mueren poco después de soltar la semilla y muchos animales perecen después de reproducirse. La práctica del Tai Chi Chikung ayuda a sentar las bases de la transformación alquímica taoísta de Chingen Chi, de Chien Sen y de Sen en Wu Chi. La conservación de la energía sexual es un requisito previo para la transformación. Por esta razón, es esencial que el practicante de Tai Chi Chikung aprenda los métodos del amor curativo a través del Tao para conservar su energía sexual. El amor curativo también nos enseña a equilibrar los aspectos yin y yang de nuestra energía sexual. Muchos maestros famosos de Tai Chi no conocían los secretos taoístas del amor y se inclinaron demasiado hacia el yang, por lo que buscaron deshacerse del exceso de esta energía en prácticas destructivas como los excesos sexuales, las drogas y el alcohol. Por supuesto, muchos de ellos murieron relativamente jóvenes y no experimentaron los frutos de la larga vida que han hecho famosa a la práctica del Tai Chi. El Nia y Kung de la médula ósea. Los maestros de Tai Chi también son célebres por tener huesos extraordinariamente fuertes y densos, como si fueran de acero recubierto de algodón. Un experimento realizado recientemente en China entre practicantes de Tai Chi mayores de 80 años, mostró que ninguno de los sujetos examinados padecía signos de osteoporosis. En la fisiología taoísta, la esencia sexual se almacena en los riñones, que son los órganos que gobiernan al aparato reproductor. Estos órganos controlan también los huesos, la médula ósea y el cerebro. Las prácticas taoístas relacionadas con la energía sexual mantienen los órganos sexuales saludables y en buena forma.
Cuando se combina el Tai Chi con las prácticas del amor curativo, la camisa de hierro y el Enia Ei Kung de la médula ósea, la esencia de la energía sexual se recicla y se dirige hacia los huesos para fortalecer y restaurar la matriz ósea y la médula ósea. Cómo integrar las meditaciones y el movimiento. Cuando el alumno es capaz de percibir claramente el chi, el siguiente paso es aprender a relajarse lo suficiente como para permitir que esta energía colabore con la mente para mover la estructura. Cuando el estudiante aprende a estar de pie y a alinearse con las fuerzas celestial y terrestre, le es más fácil aprender a moverse totalmente alineado en todo momento. Cuando es capaz de percibir la sensación de estar enraizado en el suelo y ha desarrollado la concentración y la estabilidad mental a través de la meditación, no le es difícil llevar las mismas prácticas a sus actividades cotidianas. Por todo lo anterior, el Tai Chi es un refinamiento de la meditación sentada de la órbita microcósmica y de las prácticas del Qigong, camisa de hierro que se realizan estando en pie. Esta disciplina traslada la centralización desarrollada en la meditación y la camisa de hierro a los movimientos de la vida diaria y proporciona una sensación de bienestar más completa. ¿Por qué practicar el Tai Chi Qigong? Lo primero que llama la atención de la práctica del Tai Chi es la belleza y la gracia de sus movimientos. A diferencia de las formas japonesa y coreana, este arte no exige ningún esfuerzo extenuante y puede practicarse sin peligro a una edad bastante avanzada. Por el contrario, muchas de las formas duras de las artes marciales provocan serios daños a las articulaciones si se practican inadecuadamente y resultan demasiado fuertes para la mayoría de las personas de edad. El Tai Chi Qigong mejora la postura. Uno de los beneficios más importantes que produce el Tai Chi es el mejoramiento de la postura. Las deficiencias en esta son resultado de una combinación de estados emocionales negativos y de falta de autoconsciencia. La imagen de una persona deprimida crónicamente nos resulta muy familiar, encorvada y con los hombros caídos, como si llevara al mundo entero a cuestas. Esta postura refleja estados emocionales negativos como tristeza, depresión, indiferencia, abandono, arrogancia, soberbia, miedo, estar a la defensiva, etc. Cuando las emociones negativas se vuelven crónicas, dejan su huella en la estructura física. Estas malformaciones disfuncionales impiden que el estado emocional de la persona sea armonioso y equilibrado. Una de las razones por las que la meditación es un elemento de apoyo muy importante para el Tai Chi es que genera un estado de autoconsciencia que es doble porque nos hace percibir el movimiento de la energía dentro de los meridianos, así como la estructura en la que se mueve dicha energía. La toma de conciencia de nuestra postura empieza desde la primera posición del Tai Chi, llamada Uchi. Comenzamos sintiendo las plantas de los pies para ver si todos los puntos de cada una de ellas están en contacto con el suelo. Seguidamente percibimos si una pierna soporta más peso que la otra o si existe alguna tensión leve en la cadera debido a que estamos más inclinados hacia un costado. Observamos si hay tensión en los hombros y si los omóplatos están curvados de tal forma que impidan que el pecho se proyecte hacia adelante.
Al llegar a la cabeza, revisamos la posición del mentón y de la base del cráneo, asegurándonos de que el primero se encuentre ligeramente retraído y permita una sensación de abertura en la segunda. Por último, alineamos el ángulo de la coronilla hasta sentir un ligero tirón de energía, concentrándose en una bola de chi sobre la cúspide de nuestra cabeza. Este tirón indica que toda la estructura se encuentra suspendida entre la fuerza celestial, arriba, y la fuerza terrestre, abajo. La alineación estructural es una función natural del cuerpo humano, pero tendemos a perderla después de la infancia. La práctica del Tai Chi nos permite ajustar nuevamente nuestra postura de manera consciente y constante hasta que la alineación estructural adecuada vuelve a formar parte de nuestro conocimiento corporal natural y dejamos de encorvarnos inconscientemente durante periodos prolongados. Este mejoramiento de la postura física se refleja de inmediato en una mejor estructura mental y emocional. La autoconciencia que nos hace percibir la postura mal alineada también nos permite ver los estados emocionales negativos que de otra forma no notaríamos. La práctica taoísta ha demostrado durante cientos de años que una circulación deficiente de la energía es factor primordial para el surgimiento de las enfermedades. Cuando fomentamos la buena circulación energética por medio de la meditación, el ejercicio y los estados mentales positivos, la incidencia de las enfermedades decrece rápidamente. El Tai Chi Qigong fortalece el sistema nervioso. Uno de los aspectos más dañinos de la vida contemporánea lo constituyen los efectos destructivos que la contaminación, las emociones negativas no controladas y la sobrepoblación urbana tienen sobre nuestro sistema nervioso central. Los abundantes anuncios que vemos en la televisión de remedios contra el dolor de cabeza, el malestar estomacal, el insomnio, el estreñimiento y otros padecimientos reflejan el estado en que en la actualidad se encuentra nuestro sistema nervioso. Este sistema es el mecanismo electroquímico que utiliza nuestro cuerpo para regular todas sus funciones. La fuerza vital, en forma de impulsos electromagnéticos, es el medio que utiliza dicho sistema para realizar sus funciones de comunicación. El mejoramiento de la circulación energética que producen la meditación y el Tai Chi regenera nuestro sistema nervioso. El Tai Chi Qigong es útil en casos de enfermedades crónicas. Otro de los aspectos positivos de la práctica de la meditación y el Tai Chi es su efecto sobre las enfermedades. Muchas de las grandes figuras del Tai Chi comenzaron a practicar esta disciplina debido a que padecían enfermedades consideradas como crónicas o terminales por la medicina moderna. El mejoramiento de la circulación energética y la transformación de los estados emocionales y mentales negativos son factores muy importantes para eliminar las enfermedades. Gracias a los trabajos de investigadores contemporáneos como el Dr. Bernie Siegel y el Dr. Herbert Benson, la medicina occidental ha comenzado a admitir que es posible curar ciertas enfermedades crónicas o terminales que no responden a los tratamientos farmacéuticos o quirúrgicos, modificando el punto de vista emocional y mental del paciente y haciendo que éste practique alguna forma de ejercicio energético. El Tai Chi elimina las emociones negativas.
Uno de los rasgos naturales de un cuerpo sano es la capacidad de moverse, con calma y sin esfuerzo, así como la posibilidad de expresar toda la gama de emociones humanas, positivas y negativas. El apego a las emociones y la incapacidad de liberarse totalmente son algunas de las causas principales de la tensión y el estrés. Asimismo, estos factores producen bloqueos en el flujo de energía, los cuales a su vez provocan enfermedades. La práctica exitosa de la meditación produce en nosotros una conciencia clara y sincera de nuestro estado interno. El Tai Chi expande esta conciencia y nos permite notar gradualmente en nuestro propio movimiento las áreas sutiles de tensión y aferramiento. Al descubrir una zona de contracción y tensión, advertimos el patrón emocional que está detrás de la armadura corporal que provoca ese estado. Posteriormente podemos aplicar una amplia gama de métodos para eliminarlo. Por ejemplo, al realizar la meditación de la sonrisa interior durante nuestra sesión de Tai Chi, podemos sonreír a esas zonas y enviar los sentimientos positivos para eliminar la tensión. También podemos dirigir la fuerza vital a las áreas que necesitan ser sanadas. El Tai Chi Qigong beneficia al tejido conjuntivo, a los tendones y los músculos y favorece la circulación del Qi. La fuerza vital transita por una estructura física muy definida. Durante los últimos 30 años se han realizado numerosas investigaciones tanto en Asia como en Occidente para determinar las rutas precisas de esta fuerza. En varios estudios recientes se ha investigado la función que el tejido conjuntivo cumple en la transmisión de la energía. El tejido conjuntivo o fascia es una capa muy delgada que se extiende por todo el organismo y envuelve a los órganos, los músculos, los tejidos y los huesos. Como su nombre indica, la función de este tejido consiste en conectar. La parte más visible de este tejido es la fascia, pero a nivel microscópico los tejidos conjuntivos se extienden a cada una de las células, uniéndose con el resto del organismo. Las investigaciones más importantes acerca del tejido conjuntivo, en términos de su relevancia para el Tai Chi, se concentran en sus propiedades bioeléctricas y bioquímicas. Se ha descubierto que este tejido funciona como un enorme sistema eléctrico de comunicación que une entre sí a cada una de las células del cuerpo. Al verlo en el microscopio, este tejido aparece como una compleja estructura reticular cristalina. Cuando realizamos movimientos sencillos, su estructura se comprime y genera señales bioeléctricas. Actualmente se cree que el sistema tradicional chino de los meridianos está íntimamente relacionado con el tejido conjuntivo. Entre el vasto repertorio de ejercicios taoístas no encontramos ninguna práctica para desarrollar una musculatura voluminosa como ocurre en el fisioculturismo occidental. La razón principal radica en las investigaciones taoístas sobre el poder de los tendones. Los músculos se desarrollan mediante ejercicios físicos pesados. Aun si entrenamos diariamente durante el resto de nuestras vidas, hay una edad en la que la fuerza y el tamaño de los músculos comienza a deteriorarse. El tejido muscular se colapsa y no se reconstruye tan eficientemente como en la juventud. Asimismo,
para su autoconservación, ese tejido acapara muchos de los nutrientes que ingerimos. Por el contrario, los tendones no se ven afectados por la edad y exigen poca vascularización para conservarse. Si una persona fortalece sus tendones mediante un régimen apropiado de ejercicios, conservará ese poder hasta una edad muy avanzada. Los tendones actúan como gruesas bandas de goma que se contraen naturalmente y facilitan, junto con los huesos, el movimiento de la estructura ósea. La práctica del Qigong camisa de hierro ofrece diferentes métodos para fortalecer los tendones. Una de las metas de esa disciplina consiste en relajar los músculos hasta donde sea posible, haciendo que los tendones soporten la estructura al estar de pie. Este entrenamiento lleva directamente a la práctica del Tai Chi. La ventaja de desarrollar tendones poderosos es que la musculatura puede estar más relajada mientras está en movimiento. Si los músculos se relajan, el tejido conjuntivo puede transportar impulsos eléctricos y fuerza vital con mayor eficiencia. En el Tai Chi aprendemos a movernos en un estado de relajación muscular, permitiendo que los tendones y la fuerza vital proporcionen la fortaleza interior. El Tai Chi Qigong se basa en los principios del Tao. Cuanto más integre e incorpore esos principios en sus movimientos, tanto mayor será su nivel de dominio. No importa si practica una forma larga o corta de Tai Chi, lo que importa es que conozca y aplique sus principios, y al practicar a diario llegará un momento en el que descubrirá que ha incorporado los principios del Tai Chi a su vida diaria. Notará que al sentarse, al caminar, al ponerse en pie y al acostarse, sus movimientos son frescos, bellos y sin esfuerzo. Esa es la recompensa que nos da el Tai Chi Qigong. Permanezca enraizado en cada movimiento. Estar enraizado significa estar conectado con el suelo. Todas las formas de trabajo energético exigen que permanezcamos firmemente enraizados. Por desgracia, este principio es bastante incomprendido fuera del área de las artes marciales. Muchas personas que han practicado la meditación durante años jamás han oído hablar de él. Imagine a un electricista que nunca haya oído hablar de la conexión a tierra de su equipo eléctrico, tarde o temprano sufrirá algún desastre. El Tai Chi incorpora el arraigo físico a la forma misma en la que transitamos por la vida. Su práctica se cultiva con la meditación. El arraigo físico y energético se desarrolla con la camisa de hierro y el Tai Chi y sirve de apoyo a los cambios mentales y emocionales que produce la meditación. Cada uno refleja al otro. El arraigo que se cultiva con el Tai Chi se manifiesta en la estabilidad de los movimientos. Emocionalmente, produce una personalidad firme con propósitos claros y un dominio total de la fuerza de voluntad. En el Tao el arraigo o enraizamiento es un aspecto muy importante del desarrollo espiritual. La práctica del Tai Chi y la camisa de hierro ayudan a desarrollar esta habilidad. El Tai Chi también forma parte de las artes marciales y su énfasis en el arraigo es una de las facetas que han hecho de él un sistema superior de autodefensa. En esta disciplina, el poder y la estabilidad provienen de la alineación estructural con el suelo.
Es muy difícil hacer caer a una persona alineada, el oponente sentirá que se ha topado con un sólido árbol de raíces profundas. Cuando esa persona ataca, la tierra respalda sus movimientos. Al hacerlo, concentra esa fuerza alineada y todas las partes de su estructura esquelética trabajan juntas e integradas. Por el contrario, muchos practicantes de artes marciales desarrollan partes aisladas y específicas de su cuerpo. Entrenan particularmente para crear músculos fuertes en los brazos y en las piernas, y cuando lanzan un golpe utilizan principalmente la potencia del brazo y el hombro. ¿Cómo puede una parte aislada ser tan poderosa como la fuerza integrada y unida de todo el cuerpo? En otros estilos de artes marciales se usa la fuerza de la cintura y las piernas para lanzar golpes, pero si los combatientes no están enraizados y carecen de una alineación estructural adecuada, no tendrán verdadero poder. Mantenga su centro de gravedad en el tantien inferior. En el Tai Chi se pretende mantener un equilibrio y una estabilidad perfectos en todos los movimientos, tanto en la práctica individual como en sus aplicaciones en las artes marciales. Para lograr una estabilidad óptima, los alumnos de Tai Chi se entrenan a fin de mantener su centro de gravedad en la parte baja del cuerpo, en el área que se encuentra entre el ombligo, la puerta de la vida y el centro sexual. El centro del cuerpo se encuentra aproximadamente en esta zona, conocida como tantien inferior. Cuando estamos sentados, es relativamente fácil mantener nuestro centro de gravedad en ese área. Sin embargo, cuando nos levantamos y empezamos a movernos, dicho centro se ajusta al movimiento particular que estemos realizando. El gateo es uno de los primeros intentos que hacen los bebés para explorar el mundo. En esa posición, su centro de gravedad se encuentra en un punto muy bajo. Posteriormente, cuando los huesos de sus piernas comienzan a solidificarse, intentan ponerse en pie y durante algunas semanas caen y se levantan una y otra vez hasta que aprenden a elevar su centro de gravedad y a permanecer centrados. A partir de entonces, consiguen hacer cosas cada vez más difíciles como caminar, correr, trotar, montar en bicicleta y practicar algún deporte. Estas actividades perfeccionan el equilibrio al máximo. Al envejecer, nuestro centro de gravedad alcanza un punto fluctuante en el tórax. Cuando experimentamos emociones negativas, dicho centro se desplaza hacia arriba. Por ejemplo, si una persona se enfurece, su centro de gravedad puede subir hasta su pecho, produciendo una presión energética capaz de provocar un ataque cardíaco. En situaciones de miedo extremo, el centro de gravedad puede llegar hasta la garganta, haciendo imposible la articulación de sonidos. Al llegar a la edad adulta, el centro de gravedad puede alojarse permanentemente en algún punto de la parte superior del pecho, haciendo que la persona se curve hacia adelante. Por esta razón los ancianos tienden a caer con facilidad y necesitan usar un bastón para caminar. Al principio, es más fácil aprender a centrarnos mientras permanecemos sentados que estando en movimiento. Por ello,
En el sistema del Tao curativo enseñamos la meditación de la órbita microcósmica y la camisa de hierro antes que el Tai Chi. En la meditación de la órbita microcósmica el practicante comienza aprendiendo a concentrar su consciencia en el área del Tantien, que es la parte central del cuerpo. Cuando su respiración adquiere un ritmo uniforme y su cuerpo se relaja, el centro de gravedad desciende naturalmente hasta la zona del ombligo. En la práctica de la camisa de hierro ocurre un proceso similar. La persona permanece de pie en una de las 5 posturas y al exhalar, relajar el pecho y el diafragma y controlar la respiración en la parte baja del abdomen, su centro de gravedad se desplaza hacia el Tantien inferior. La siguiente fase del trabajo con el centro de gravedad consiste en desplazar la estructura mientras mantenemos en todo momento dicho centro en la parte baja del tronco. Parece sencillo, pero requiere práctica. En el Tai Chi, nuestro centro de gravedad se mantiene bajo cuando aprendemos a movernos alineados con las fuerzas celeste y terrestre, cuando aprendemos a generar los movimientos desde la cadera y a permanecer física y mentalmente unidos al suelo. La posición centrada y la unión con la tierra no se adquieren solo a través del conocimiento mecánico de la estructura física, sino también mediante los estados emocionales y mentales correspondientes. Si somos capaces de experimentar las emociones, desprendernos de ellas y relajarnos, nuestro centro de gravedad regresará a un punto de la parte baja del tronco y todo irá bien. Sin embargo, si nunca nos liberamos de las emociones y tendemos a vivir en el pasado, perderemos presencia. Nuestro cuerpo se caracteriza por tener su centro de gravedad en un punto alto. La práctica de la meditación nos permite aprender a mantener nuestra mente concentrada en el Tantien. La energía de este, guiada por la mente, dirige todos nuestros movimientos. En el Tai Chi, esta práctica se desarrolla aún más, pues empleamos el poder mental adquirido en la meditación para dirigir la energía vital hacia cualquier lugar de nuestro cuerpo. Por ejemplo, si deseamos virar hacia la izquierda, la mente dirige el chi del Tantien para realizar dicha operación y la energía hace que la cadera gire en ese sentido. Lo mismo se aplica al avanzar o retroceder. Mantenga su cuerpo alineado verticalmente, como si estuviera suspendido de la cúspide de su cabeza. Otro de los principios del Tai Chi consiste en mantener nuestro cuerpo alineado con la fuerza de gravedad, activando los canales descendentes que transitan por la parte central del cuerpo como si fuesen un eje central, alrededor del cual pudiéramos movernos libre y fácilmente. Es como si nuestra cabeza estuviera atada a una bola de chi o a una estrella situada directamente sobre nosotros. Muchas personas tratan de estirar la cabeza hacia arriba a partir de su base, en un esfuerzo inútil por mantener la columna recta. En lugar de ello, practique cómo dirigir el flujo de chi hacia el interior de la columna vertebral. Esto estira y levanta esa parte sin esfuerzo. La consciencia del chi en la cúspide de la cabeza, el punto Bai Hui, vaso gobernador, tranquiliza y relaja, alineando el cuerpo con la fuerza celeste.
La fuerza de gravedad actúa sobre la estructura física ejerciendo una atracción hacia el suelo. Esta fuerza vertical nos alinea desde la cúspide de la cabeza hasta las plantas de los pies, pasando por el perineo. En los movimientos del Tai Chi mantenemos esta línea central de gravedad al avanzar, retroceder o dar vuelta. Todos nuestros movimientos parten del centro, física y mentalmente. Si una persona se sienta derecha, con la línea central de gravedad perfectamente alineada desde la cúspide de la cabeza hasta los pies, pasando por el perineo, el peso se distribuye equitativamente entre los 9 puntos de cada pie. Esto se conoce como equilibrio perfecto entre las fuerzas celeste y terrestre. Gracias por su atención y esperando le haya sido de utilidad esta información. Si te gustó recuerda darle like y suscríbete en el canal, no te cuesta nada y a mí me ayuda mucho. Habrán próximas entregas, dejen sus comentarios.